Hola, mi nombre es Gaby Valcarce y soy filósofa. Trabajo temas de poshumanismo. Y quería contarles, la semana pasada vi la película de Almodóvar, La habitación de al lado. Hay una vinculación muy interesante entre la cuestión de la muerte y el cambio climático. La película trata sobre dos amigas que después de muchos años se encuentran y una de ellas está en una situación bastante difícil porque está transitando los últimos días de su vida, tiene un cáncer terminal y le propone a su amiga mudarse a un lugar muy, muy hermoso y estar en compañía, ¿no? Esos últimos días. Y aparece la cuestión del cambio climático muy, muy soslayada al principio, con una nieve rosa que dicen, ¿no? Bueno, qué extraño estar asistiendo a estos tiempos. Luego aparece también un personaje que es un periodista que que es activista climático, y entonces aparece todo el escenario donde él cuenta un poco la responsabilidad del hombre frente a todo el colapso ambiental. Y a mí me llevó enseguida como a los temas que yo trabajo, que tienen que ver con el poshumanismo, y bueno, obviamente, ¿qué es el poshumanismo? Bueno, el poshumanismo es una rama quizás del pensamiento contemporáneo, muy del siglo XXI, que cuestiona varias cosas, entre ellas, bueno, cómo pensamos lo humano, ¿no? Como sabemos, desde hace mucho, mucho tiempo, lo humano siempre fue considerado como, o definido como una existencia superior al mundo de la naturaleza, superior o separada, ¿no? Del mundo natural, ya sea por la racionalidad o por algún atributo, siempre se lo ha pensado como superior y por lo tanto todo lo que quedaba por fuera de esa caracterización quedaba como a merced, ¿no? De lo humano. Entonces, lo que hace el poshumanismo es cuestionar esa primacía de lo humano, justamente frente al presente, frente a la situación que hoy estamos viviendo, donde nos encontramos, ¿no? Con muchos fenómenos que se suelen denominar antropoceno o cambio climático y que tienen que ver con distintas cosas, ¿no? La acidificación de los océanos, bueno, el cambio del clima efectivamente, la simplificación de lo que tenga que ver con las distintas especies, el derretimiento de los glaciares. Y justamente ahí lo que aparece es el cuestionamiento del impacto de lo humano allí donde justamente desde una situación de superioridad ha puesto al mundo a su disposición, y hoy nos encontramos con ese resultado. Entonces nos invita a pensar de otra manera la vida, nuestra conexión, ¿no? Porque necesitamos, de hecho, árboles para vivir, necesitamos bacterias para hacer la digestión, necesitamos el contacto de los otros para tratar de ser felices. Así que en ese sentido, entonces, habría que decir que el poshumanismo tiene una impronta muy fuerte de arraigo y de repensar ese vínculo con el planeta y con otras existencias. Hay un filósofo alemán que se llama Franz Rosenzweig que a principios del siglo XX decía que la filosofía comienza por el miedo a la muerte y que en realidad la filosofía lo que hacía o lo que ha hecho siempre es poner a la muerte bajo la alfombra. Y es cierto que muchas veces a lo largo de la historia del pensamiento ha habido, digamos, ideas de inmortalidad, ¿no? La fantasía de la inmortalidad que siempre apareció con la idea del alma inmortal, ¿no? Y que hoy encontramos, por ejemplo, en estos ingenieros de Silicon Valley y digamos, en un movimiento cultural que se enfrenta quizás a esta postura poshumanista y que se llama transhumanismo. Quizás hayan visto alguna serie como Años y Años, Years and Years, etcétera, que justamente lo que plantean es que como el avance tecnológico nos permite y nos ha permitido, de hecho, prolongar nuestras vidas, sortear toda una serie de dificultades y hacer que la vida sea más confortable, quizás podríamos vivir para siempre. ¿Cómo? Es la pregunta. Bueno, descargando nuestras mentes en máquinas. Claro, ¿qué sería la vida sin la muerte? ¿No sería aburrido vivir para siempre? Bueno, lo que podemos decir es que además, tirando de estas finitudes que venía diciendo antes, ¿no? Y justamente poniéndome del lado que a mí me gusta, que es del poshumanismo, diría que hay otra finitud que estaría bueno pensar, que es la finitud de nuestras ideas.
como somos seres mortales, nuestros conceptos, nuestros pensamientos son contingentes, no son para siempre. Y de alguna manera la filosofía siempre, quizás ligado a este ansia de inmortalidad, siempre pensó las ideas o quiso buscar en el pensamiento conceptos que duren para siempre, que sean históricos, que sean incuestionables. Y quizás eso, ¿de dónde sale, no? Bueno, yo finalmente encuentro ahí mucho sesgo religioso, habría que ver realmente qué hay detrás de eso, pero para volver, en todo caso, a el vínculo entre el poshumanismo y la película, me gustaría decir que en la película tenemos una de las protagonistas que, sin ningún tipo de rencor ni enojo por la situación que está viviendo, elige cómo vivir esos días que le quedan por vivir y con quién vivirlos. Y en ese sentido, digamos, el poshumanismo justamente nos invita a algo similar, yo creo. No nos invita a pensar en un planeta B, ni a vivir para siempre, ni a irnos a vivir a Marte, sino vivir en este mundo, aceptar esa codependencia que tenemos, esa coevolución que tenemos con otras existencias, con otras formas, y ver y de alguna manera pensar y aceptar y celebrar esa vida que nos tocó vivir y cómo nos tocó vivir y con quienes nos tocó vivir. Muchas gracias.